Muy bien, y hoy a profundidad vamos a hablar acerca de los desalojos forzados por la situación de inseguridad, particularmente expresada en las amenazas de pandillas. Fíjese usted en este dato, desde julio 2014 a julio 2016, 130 desplazamientos se han registrado. Y esto según la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, que es una entidad que surge a partir de este fenómeno. En Caluco, en La Herradura, en Izalco. Fuimos al territorio que fue el último escenario, fue el Cantón El Castaño, en la jurisdicción de Caluco, y fuimos a constatar qué sucedía, y fuimos también a otros puntos que se habían registrado la semana anterior como sujetos a este fenómeno. Y lo que encontramos, se lo presentamos en esta nota. El fin de semana, familias continuaron abandonando sus viviendas por temor a grupos criminales en el Cantón El Castaño, en Caluco. La situación desde cualquier óptica es lamentable para estos ciudadanos. Estos cantones de Caluco son zonas agrícolas. Hay cultivos de maíz y de yuca. Todo ahora queda en el abandono. Habitantes como Don Cruz, así lo llamaremos, al referirse al tema se le dificulta hablar, pues el llanto le embarga. Don Cruz se va y deja 2 manzanas de milpa y con ello el esfuerzo y la inversión de largo tiempo. Compré la tierra, abono, he gastado como unos 1.500 todo. Y no es el único, grandes extensiones de terreno quedarán en el abandono, dice Don Cruz. Los dueños de ahí son dueños de grandes terrenos. No es cuestión que es una manzana, son como unas 80 manzanas las que tienen. ¿También se fueron? Se fueron. A Don Cruz se lo lleva uno de sus hijos, quien además habla de que esta situación provoca separación en las familias. Él se va a ir para arriba, la señora conocida se va a ir para otro lado. Probablemente las puertas del centro escolar en el Cantón El Castaño estén abiertas el lunes. Pero la realidad nos lleva a preguntarnos si habrán estudiantes que asistan, debido a que la zona ha quedado desolada. De hecho, los últimos habitantes de este sector se han marchado este fin de semana. Los maestros creo que van a venir, pero como si no hay alumnos, ¿verdad? Quienes sufren más son los niños y las niñas, ¿verdad? Ya uno de adulto pues sobrevive como sea, pero imagínense, el año estaba terminando y las clases y todo para los niños, ¿verdad? Linda Rivera, TCS Noticias. Gracias, Linda. Quiero presentarles hoy a nuestro invitado esta mañana para tratar de entender un poco cuáles son los alcances de este problema y cuáles son las posibles estrategias de solución que esto pueda tener. Está con nosotros el criminólogo Ricardo Sosa. Gusto tenerlo acá con nosotros, licenciado. Primera pregunta es, ¿qué pasa? Porque estamos en medio de medidas extraordinarias en contra de la delincuencia. Se ha golpeado fuertemente las finanzas de las estructuras, tanto la de MS como de la 18, con diferentes niveles de intensidad, de acuerdo, pero se ha golpeado. Estamos hablando de operativos que llevan a las celdas a más de 100 pandilleros de una sola vez, pero pareciera que los alcances, tanto a nivel de extorsiones como a nivel de dominio territorial, todavía sigue muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿No funciona la estrategia? ¿Son muy fuertes estos grupos? ¿Es cuestión de tiempo? Yo creo que es una situación multicausal. Definitivamente hemos sostenido que para poder hacer un combate efectivo contra el crimen organizado y las estructuras que conforman de esta estructura organizada, debe de existir una política criminal de Estado. Lo que hemos tenido durante este año es una serie de acciones y medidas que se le denominaron medidas extraordinarias, pero en estas medidas no se establecieron las metas sobre cuáles eran los montos o las cifras a los cuales se le estaba apostando en temas puntuales: disminución de homicidios, extorsiones y los principales 20 delitos que pudieran comenzar a representar una baja sostenible durante el 2016 y qué le apuesta el gobierno central de cara al 2017 y 2018. Eso todavía no se conoce porque creo que al no contar con una política criminal no se tiene una estrategia, una meta, un objetivo definido. O sea, estamos apagando fuegos. Son acciones. Yo creo que es la mejor manera de definir lo que se está haciendo. Son medidas o acciones que están golpeando, que están teniendo su efecto y
que en el tema de los homicidios han tenido un efecto mediático. Déjeme sumarle un elemento al análisis que estamos desarrollando. Sucedió este fin de semana y fue patrullajes en la zona de Caluco. Entrevistamos a algunos de los oficiales encargados y esto fue lo que nos dijeron que están haciendo en la zona y me gustaría tener su opinión sobre la estrategia puntual en Caluco para entender un poco si esto es el camino que en su opinión como experto es el correcto. Vamos a ver. Lo que nos interesa es generar confianza, que las personas tengan confianza en nosotros y que regresen las que se han ido y detener el éxodo de las personas también, ¿verdad? Con las actividades policiales. ¿De la policía van a poner algún puesto policial, un campamento o algo? Ya tenemos instalado un puesto, una patrulla permanente en el caserío del centro del Castaño, Cantón El Castaño, que está aledaño a este lugar, en donde se perciben más las amenazas de estos terroristas, ¿verdad? Y ahí está ya la patrulla, que va a estar de manera permanente, junto con el apoyo de la FIR, hasta lograr las detenciones de los que faltan. Elementos importantes. Uno, vamos a mantener patrullajes permanentes. Ya hay una patrulla que se garantice el control de la zona y que quieren generar la confianza para que la gente pueda regresar. El viernes, bueno, jueves a viernes, nos dijeron una expresión muy simpática que uno de los agentes de la policía que brindaba seguridad a la gente que salía usó fue: son 5 gatos los que están generando problemas. Pero quiero presentar este video. Mire usted que estos gatos tienen algún nivel de araña o de uñas, porque se registró un enfrentamiento, hubo una respuesta entre la policía que se vio atacada y los criminales que la detectan patrullando en la zona. Alrededor de 5 terroristas, de acuerdo a la información, se encontraban en una vivienda. Ahí estaban, se supone, planificando hechos delictivos. 2 de ellos abren fuego contra una patrulla policial y la patrulla contesta. En consecuencia, 2 pandilleros fallecidos y al resto pues lo está buscando la policía. Se les acusa, entre otras cosas, de ser los responsables de este éxodo en la zona. Regreso con usted entonces. Por una parte se está tratando de establecer una patrulla policial, de generar confianza en la gente para regresar, pero por la otra también se registran enfrentamientos. ¿Basta esto para generar la seguridad y convencer a la gente a regresar a sus viviendas? ¿Usted lo haría? Yo creo que lo que estamos observando acá es que la primera acción que debería de ir en este plan y en esta estrategia es la recuperación del territorio. Lo que hemos observado es que por lo menos la cobertura de los medios en los batallones FIR y FES no se ha observado ya. No ha tenido la cobertura mediática, sin duda posiblemente siguen operando, pero recordemos que en este momento el énfasis del gobierno está en 81 sectores de 10 municipios. Por eso es que algunas poblaciones manifiestan que no sienten cambios, que no sienten las medidas, porque todavía la proyección de las medidas extraordinarias no ha llegado a su territorio. Ahora bien, pregunto, ¿qué se necesita para que la gente regrese? Porque, mire, atrás del análisis de los números, del combate a la delincuencia y de todo lo que se pueda decir de esto, hay historias, ¿no? Hay gente que con mucho esfuerzo hizo su pequeño terrenito, hay gente que ha tenido que dejar lo poco que tiene e irse a vivir de posada, que no es ninguna ganga. Algunos literalmente podrán encontrar cama, otros tendrán que acostumbrarse a dormir en hamacas o en el suelo mientras encuentran estabilidad. El país no está como para decir que yo me mudo de casa de hoy a mañana, mucho menos gente con ese nivel de vida. ¿Por dónde se soluciona el problema? ¿Por dónde se genera confianza? Bueno, la verdad que lo que estamos enfrentando en esto, Federico, es el drama humano. Ajá. Esta es la verdadera historia de cientos de salvadoreños que viven en zonas controladas por estructuras de pandillas y que viven en este desplazamiento interno forzoso por 3 causas principales: las extorsiones, amenazas directas o el reclutamiento forzoso que alguno de sus hijos está experimentando. Me quedo entonces con la primera parte de su análisis. Ricardo, hace falta una política criminal y hace falta ver cómo se financia esa política criminal y cómo se establecen indicadores para ir midiendo el desarrollo, ¿no? Sí, por supuesto, esto tampoco no es una medida cortoplacista. Esto definitivamente tiene que trascender a este gobierno y creo que la principal misión del Ejecutivo en este momento es dejar un país estabilizado. Y fíjese usted, para terminar esta profundidad hoy, un dato nada más: capturaron a una joven apenas de 17 años, evidentemente no podemos revelar la identidad, la ley nos lo prohíbe, pero es una joven, una ex candidata a reina del lugar, que según la Policía Nacional Civil habría tenido relaciones sentimentales con uno de los líderes de la zona y en consecuencia pues la captura es evidentemente por organizaciones ilícitas. En los últimos días Caluco ha sido foco de atención de las autoridades por todo lo que le hemos contado. El 15 de septiembre, fíjese, el Día de la Independencia.
independencia. Algunos tuvieron que irse a buscar otro lugar porque su casa ya no es segura.